que el socialismo sucumbe ante el En tiempo. Venezuela la gente vive entre dos. Con mayor número de migrantes ecuatorianos. En el recurso agua. Donde ocurrió la explosión y el mayor... Dentro de la iglesia. Amigos, bienvenidos. La provincia de Esmeraldas parece ser un ejemplo de lo que significa la indiferencia. La falta de oportunidades laborales, las deficiencias en la educación y la pobreza, sumado al escaso acceso a servicios básicos, son el resultado de una aparente despreocupación de los actores políticos y civiles para sacar adelante a la provincia verde. Han pasado 14 meses desde la aprobación de la Ley de Desarrollo Fronterizo y la situación no ha cambiado. El 80% de su población es pobre y hoy el narcotráfico y la inseguridad también se han consolidado como un problema sin resolver para sus habitantes. Con Carolina Mela conozcamos historias de esta, una tierra que exige oportunidades. Históricamente, Esmeraldas ha sido una provincia que ha vivido en el umbral de la pobreza. El último levantamiento en armas se produjo en 1926. Protestaron por el atraso y abandono en que se encontraba la provincia. Tenemos alrededor de 8,2% de desempleo, pero no solamente tenemos ese índice, digamos. Tenemos alrededor del 58% de empleo inadecuado. Franklin Arroyo representa al sector productivo de Esmeraldas, que ha sido golpeada por varios factores. El terremoto de abril de 2016, una plaga en las plantaciones de palma africana de aceite y la violencia en la frontera norte. Si la industria ya es escasa en Esmeraldas, estos parecen ser elementos para no invertir en la provincia. Las estadísticas no son alentadoras. De todas las empresas que hay en el país, apenas un 2% están en Esmeraldas. El menor porcentaje de todas las provincias de la costa y la sierra. Sobre esto el gobierno lo conoce bien. Es así que en el 2018, en un segundo intento, se aprobó en mayo la Ley de Desarrollo Fronterizo, que fue propuesta por primera vez en el 2012. La ley plasma las preocupaciones de las 10 provincias que conviven en una frontera abandonada e indica una serie de incentivos para el desarrollo de la economía. Pero ha pasado más de un año desde la aprobación y la ley está en el olvido. Si no fuera suficiente una ley, unos meses después, en junio de 2018, el presidente Lenín Moreno emitió un decreto, el 437, para promulgar la política de defensa, seguridad y desarrollo para la frontera norte. En más de un año, ¿ha cambiado algo en Esmeraldas? No, realmente es un decreto que lo ha firmado el presidente, pero en sus términos reales, en la práctica, no ha funcionado Esmeraldas. Esmeraldas no ha tenido ningún beneficio hasta este momento. Ni en el resto de las provincias fronterizas donde debería aplicarse la ley y el decreto ejecutivo. Consultamos a la administración de distintos cantones de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos para conocer si existen planes de desarrollo del gobierno central y nos dijeron que no. Tampoco los presupuestos han tenido algún incremento como lo establece la Ley de Desarrollo Fronterizo. El principal problema es que 14 meses después de haberse aprobado la ley, todavía no hay reglamento. La entidad encargada de hacerlo es la Secretaría Nacional de Planificación SEMPLADES o ex-SEMPLADES, porque por decreto presidencial desde el 26 de agosto se llamará Secretaría Técnica Planifica Ecuador. Esta transición genera tiempo en cambios legales y retrasos en gestión, como hacer el reglamento de la ley.
En abril de 2019 entrevistamos a Catherine Argotti, quien en ese entonces ejercía el cargo de subsecretaria de Planificación de Semplades. Y actualmente es la autoridad máxima de la nueva Secretaría Técnica Planifica Ecuador. No estás haciendo una ley para un solo tema, son varios temas en frontera. Entonces hay que trabajarlos y nosotros lo hemos hecho y lo empezamos a trabajar en territorio, levantando información y necesidades desde las bases, es decir, desde los ciudadanos, los gremios, los GAT y los actores que están sobre todo en frontera, que son quienes viven el día a día en estos procesos. ¿Cuánto tiempo estará listo el reglamento? Yo aspiro a tenerlo en muy poco tiempo, máximo en mediados de año puede ser. Al cierre de este reportaje, la Secretaría Técnica nos envió un documento donde explica que el reglamento fue aprobado por 4 de los 25 integrantes de la mesa técnica donde se creó el reglamento y que el siguiente paso es enviarlo a la Secretaría Jurídica de la Presidencia para su aprobación. Pero las medidas para Esmeraldas son urgentes. Así lo cree la asambleísta Mae Montaño. Ella ha hecho una propuesta más concreta para reactivar la economía de la provincia. Que la ley de desarrollo fronterizo es como este genérico cuando hablamos de salud. Este es un genérico que sirve para toda la región fronteriza. Pero como el enfermo está grave, necesita medicamentos precisos que vayan a la vena. Y lo que estamos haciendo en la ley de reactivación económica es definir con la mayor exactitud posible las líneas de acción, las instituciones responsables, los mecanismos de articulación, las formas de planificación y el seguimiento y evaluación de esas acciones de manera coordinada, de manera articulada, todas las instancias de desarrollo económico y social. Este documento está en construcción en la mesa de la Asamblea, que espera se apruebe antes de finalizar el 2019. Pero ¿es este un papel más? Bueno, la Asamblea tiene un rol, porque cuando hablamos de fiscalización y control político, no es solamente iniciar juicios políticos y censurar ministros. El rol también de la Asamblea, uno que no se ha cumplido hasta ahora, que es no solamente aprobar el presupuesto general del Estado. Hay que observar permanentemente y supervisar la ejecución presupuestaria. Eso no lo cumple la Asamblea. Así que vamos a asociarnos y vamos a trabajar para mover a este elefante que a veces es pesado, ¿no? Que es el Estado y sus instituciones, y lo vamos a mover. Según el último documento enviado por Semplades a Visión 360, hay 398 proyectos planificados para ejecutarse en el 2019 en todas las provincias de frontera. De estas, 57 están proyectados en Esmeraldas. Pero veamos de cerca qué dice el documento sobre Esmeraldas. Más de la mitad de los proyectos ni siquiera empiezan a ejecutarse. Como prevención en embarazos en adolescentes, los diferentes proyectos de vivienda, incluso los de reconstrucción, la mejora y modernización de servicios están en 0%. Veamos más. El programa de desarrollo local en comunidades aledañas a los destacamentos militares en la frontera norte, 0%. Erradicación de la fiebre aftosa, 0%. Proyecto termoeléctrico Esmeraldas, 0%. La recuperación de la movilidad y capacidad estratégica de las Fuerzas Armadas en la frontera norte, así como el mejoramiento de la infraestructura donde están los militares y la neutralización de las actividades ilícitas. 3 proyectos que tienen 0% de ejecución. El proyecto de reconstrucción de obras por el terremoto 2016 está en un 0.3% ejecutándose. ¿Puede ser más específica con estos proyectos? Es decir, si hablamos de educación, ¿qué proyectos específicos de educación son? Por ejemplo, ya tienes las unidades del milenio. Ahora educación también está abriendo y reabriendo ya tienen el proyecto de reabrir las unidades más pequeñas, que son las unidocentes, las bidocentes. Entonces, todo ese trabajo lo está realizando ya educación. También sí, es un poco de analfabetismo. Esa parte, justo para quedarnos en tema de la educación. Las escuelas están, pero la calidad de la educación no, ni tampoco el acceso continuo de ellos porque se tienen que dedicar a trabajar.
Claro, y que esto se viene trabajando ya con educación. Ellos están haciendo muchos esfuerzos para que justamente se reduzca este espacio y que exista mucho más de los niños que asistan a las escuelas. También viene desde parte de las comunidades. Entonces, ellos están trabajando en proyectos muy fuertes de justamente abrir las unidocentes y bidocentes que les dan un mayor fácil acceso a los niños para que ellos puedan asistir a las unidades educativas y reciban justamente la educación de calidad que ellos requieren. En Esmeraldas, el dicho tierra de nadie resume los años de desidia de los gobiernos. ¿Qué historias cuentan sus habitantes? ¿Qué oportunidades tienen sus jóvenes? ¿Cuáles son los sueños de sus niños? Las escuelas están, pero ¿hay educación de calidad? Estas maestras viven una lucha diaria por no permitir la deserción de sus alumnos. Una niña que los papás son recolectores de la basura, ¿no? De la basura, ajá. Y a veces le dice, profe, no puedo venir. Me toca la recolección desechos. Entonces imagínense que una niña que ya no tiene por qué estar trabajando, le diga, profe, no puedo venir porque me toca hacer la recolección. Para las maestras de la escuela, esta historia es de todos los días. Muchas veces a sus clases faltan la mitad de sus estudiantes porque están trabajando en la recolección de conchas. Por ejemplo, ahorita la niña que es la abanderada del Otilio, una excelente estudiante, pero los papitos de ella... Sí, la mamita vende maduro asado y así la ha estudiado, entonces me imagino que la señora, la niña hasta ahí va a llegar. Elsie es la mamá de María Claudia, la abanderada del colegio, la mejor estudiante de San Lorenzo. De lunes a viernes llega a las 7 de la mañana afuera del centro de salud e instala su fogón donde cocina los maduros que vende a 75 centavos. En un buen día gana $20. ¿Usted cree que la economía le da para mandar, por ejemplo, por lo menos a María Claudia a la universidad? Si no puedo, no la mando. ¿Y qué será de ella entonces? No sé. ¿Qué quisiera usted de sus hijas? Trabajaran y estudiaran, trabajen por mejor dicho, la semana entera y los días sábados vayan a estudiar. Pero que trabajen primero. Es la mayor de 18 hermanos. Nunca fue a la escuela. No sabe leer ni escribir. Su historia describe la de un 15% de la población de San Lorenzo que es analfabeta. Yo le decía, mami, métame a la escuela. Mi mami decía, no hay plata para meterlo a la escuela, vámonos a trabajar. El entorno de pobreza extrema los obliga a pensar en objetivos inmediatos, como asegurar la comida de mañana. Más allá de eso, en la mente de la gente no hay lugar para los sueños. Felicitaciones, usted va a ser la abanderada del Otilio. Y yo me decía, ¡ah! Algo sorprendente, dije. Algo wow. En Esmeraldas funciona un instituto tecnológico, una universidad pública y una extensión de la Universidad Católica del Ecuador, que es privada. Todos están en la capital de la provincia. Las opciones educativas son limitadas, al igual que los recursos para estudiar. Y en eso piensa María Claudia. Obtuvo 780 puntos en la prueba Ser Bachiller. Todo tu esfuerzo de ir al colegio para poder ir a una universidad, ¿no lo puedes ver reflejado entonces en seguir la carrera que quisieras seguir? No, no es posible. Es poca la probabilidad para uno ir allá. Por ejemplo, si voy a estudiar a Quito, no tengo casi familia allá. Tengo que conseguir un lugar donde quedarme, un trabajo para poder pagar los útiles escolares, donde arrendar. Es algo muy difícil. Tiene opciones para entrar a una universidad, pero no las conoce. En este mes el 22, voy a ver mi correo electrónico para ver si ha llegado algo, para poder postular a algún lugar. ¿No tienes internet aquí? No. ¿Tienes computadora? Tampoco. ¿Cómo hacías tus deberes? Salíamos al cyber. El acceso a la tecnología y a la información es limitado en Esmeraldas. La conexión es muy mala.
Según el INEC, de los 600.000 habitantes que tiene Esmeraldas, solo 10.500 tienen acceso a Internet, como es el caso de María Claudia. Si a ti, María Claudia, te dice, María Claudia, tú puedes estudiar lo que tú quieres en la universidad que tú quieras, que no te preocupes por el dinero, ¿qué estudiarías? ¿Qué quieres ser? Diseñadora de ropa. Es lo que más me gusta, me encanta. Es algo libre, divertido. Diseñar es, por decir, casi mi vida. Hay 3 tipos de fuentes de trabajo a la que se dedica gran parte de la población esmeraldeña. Prácticamente son las únicas opciones: en la pesca, en las plantaciones de la palma africana de aceite y en la recolección de conchas. Aquí se diluyen los sueños, entre el lodo, las telarañas del manglar, entre el silencio y la ausencia de oportunidades. Yo comencé desde muy niña. Yo aprendí como a los 13. ¿Quién te enseñó? La madre de uno que lo traen, pues y uno ahí aprende. Sí. Así como veo otros niños así, igual. Sí, y ellos aprenden. Pero de este fango es muy difícil salir, sobre todo cuando en 6 horas de trabajo, las concheras con más experiencia recolectan máximo 300 conchas en un día, para pagarle solo $8 por 100 conchas. Si hubiese una fuente de trabajo diferente en el lugar donde nosotros vivimos, ciertas madres de familia ya no nos dedicaríamos a esta labor. Pero esto nos trae porque donde vivimos no hay una fuente de trabajo que nosotras podamos defenderlo en otra labor. Pero el mundo sí tiene las miradas sobre Esmeraldas, tanto para preocuparse por lo que pasa en la frontera como para destacar lo que aún conserva, su cultura. En el 2015, la UNESCO declaró a la marimba el instrumento base de la música esmeraldeña como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, un título que comparte con Colombia y que significa una atención especial de las autoridades. Pero en Esmeraldas prevalece el olvido. Mire, por ejemplo, específicamente, ¿dónde ensayamos? Estamos nosotros ensayando en la calle. Hay coreografías o hay danzas que hay que hacerlo en completo silencio para llevar a una concentración a los bailarines, a los músicos. Como usted mismo se está dando cuenta ahorita en este momento, tenemos interrupciones y las mismas interrupciones que estamos teniendo en este momento de la entrevista las tenemos en nuestro diario ensayar. Entonces, nosotros sí necesitamos un espacio físico principalmente para revalorizar verdaderamente a nuestra cultura, a nuestra música. No hay implementación en los sectores, en los barrios, no hay en las escuelas, el semillero que pedimos. No hay un apoyo a las agrupaciones que ya estamos formadas, más de 20, 30 años. Esmeraldas es de las pocas provincias en el país que trata de mantener y fomentar su cultura a través de sus tradiciones, gastronomía, el baile y la música. La conciencia histórica ha sido uno de los problemas culturales del Ecuador, al olvidar sus raíces y mantenerlos con el tiempo. El 5 de agosto, Esmeraldas recordó los 199 años de independencia política por su lucha por la libertad contra la colonia española. Pero ahora su batalla es contra el olvido de las autoridades, las promesas incumplidas, la corrupción. Una política que no mira las necesidades sociales, la inseguridad, que se convierte en zona franca para grandes bandas criminales del narcotráfico. ¿Qué hubo detrás de la regularización de las pandillas urbanas en el Ecuador? Se lo contamos al volver. Esto es Ecoavisa y su Visión 360, sexta temporada.
Seguramente habrá escuchado hablar sobre los Latin Kings, una de las pandillas más polémicas y cuestionadas de América Latina y el mundo. Se establecieron en Ecuador en 1992 y sembraron terror por la fuerte ola de violencia causada por riñas con otras pandillas. Sin embargo, desde 2007 buscaron reinsertarse en la sociedad a través del cambio. El gobierno del expresidente Rafael Correa prometió regularizar su agrupación de 3.000 miembros a cambio de apoyo tanto en las calles como en las urnas. Algunos alcanzaron puestos políticos, otros han formado microemprendimientos y la gran mayoría aún busca trabajo porque la sociedad los ha estigmatizado. Doménica Garcés nos cuenta qué hubo detrás de las promesas para llevar a una pandilla hacia la regularización. Detrás de los manteles blancos quedó el pasado conflictivo de una vida en pandilla. Las armas ya no forman parte de su cotidianidad. Ya estas manos ya no las usamos para hacer daño, las usamos para construir. Dicen que la violencia, la delincuencia y las drogas quedaron atrás. Pero un estigma aún pesa sobre ellos, porque para la sociedad el pasado sigue presente. Ellos son los Latin Kings. A lo mejor usted ya ha escuchado este nombre antes, Latin Kings, y posiblemente en este momento lo asocia con robos, con asesinatos y peleas entre pandillas. Incluso se debe estar preguntando, ¿qué hacen los Latin Kings trabajando en un catering? Volveremos a esta parte más adelante. Pero primero vamos a conocer quiénes son, de dónde llegaron y cómo se formó esta organización en Ecuador. Era 1954 y la migración de latinoamericanos aumentaba en Estados Unidos. La discriminación era cada vez más fuerte. Los recién llegados empezaron a agruparse para protegerse y defenderse entre sí. Poco después, se bautizaron como Latin Kings, o Reyes Latinos en español. Pero empezó la violencia, las riñas con otras pandillas, el tráfico de drogas y la tenencia de armas. Crearon sus propias leyes, sus códigos, sus símbolos y colores. En un momento llegó a considerarse una de las organizaciones urbanas más grandes a nivel mundial, junto a las maras salvatruchas de Centroamérica. Y así llegaron a expandirse por todo el mundo, hasta llegar a Ecuador. Fue en este parque al sur de la capital donde cientos de Latin Kings se agruparon por primera vez en el país en 1992. Aquí se formaron los emblemas a seguir y se educaron a los nuevos integrantes. Manuel Zúñiga hoy es el líder nacional de esta agrupación en Ecuador. Recuerda sus primeros pasos por este lugar cuando apenas tenía 17 años. Este parque es un parque muy simbólico para nosotros, porque aquí fue donde comenzó a nacer este sueño de ser Latin King o Latin Queen. No fue tan fuerte, pero aquí nacimos y eso es lo que se respeta. Aquí se comenzó a formar aquí los Latin King. Sí, recuerdo muchas cosas aquí cuando vine por primera vez. Este era un parque lleno de Latin King, creo que había unos 200 chicos aquí, y jugando, compartiendo y todo eso. Y así empezó todo, como simples reuniones entre jóvenes llevados por la curiosidad que buscaban integrarse como una familia, como una hermandad. Pero el objeto de lucha en Ecuador era distinto. Ya no peleaban contra la discriminación contra latinos como lo hacían en Estados Unidos. Aquí, la lucha era contra otras pandillas por territorio, por poder, por relaciones o por tráfico de drogas.
Muchas veces los problemas que muchas veces han terminado en muerte de nuestros hermanos ha sido por cuidar su barrio. Porque el tráfico daña a nuestra gente, daña a nuestros muchachos. Y muchas veces ellos se han parado en diferentes barrios, provincias, han dicho, ¿saben qué? No queremos que trafiquen aquí. A inicio de los 2000, los índices de violencia aumentaron en Quito y Guayaquil significativamente. Las calles se convirtieron en el ring de las distintas organizaciones urbanas y la represión policial incrementó. Los noticieros señalaban a los Latin Kings y a otras pandillas como los delincuentes. Fuimos la opción y la respuesta cuando las otras personas no podían resolverlo. Con eso te digo todo. Fuimos la respuesta de que si se buscaba a fulano de tal y no le encontraban, acusa a ellos. Y todo nos vino a nosotros. Fue una avalancha muy fuerte para nosotros, que éramos jóvenes de 17 años, máximo hasta 20 el promedio, y ya nosotros no podíamos ni salir de las casas, nos investigaban, nos seguían y nos culpaban de cosas que realmente nunca nos dieron la oportunidad y nuestro derecho de decir, hey, no lo hicimos. Estos sujetos son parte de una extensa banda de pandilleros, los Latin Kings. La Policía Nacional concluyó que en 2007, más de 400 pandillas estaban activas en Guayas y aproximadamente 178 en Pichincha. Los arrestos juveniles también incrementaron. Entre 1999 y 2005 se detuvieron a más de 8.000 jóvenes. Se sembró el temor en la sociedad y consigo el estigma que hasta hoy lo señala. Hablar de un Latin King es indagar en un mundo desconocido, porque la mayoría de sus actos se guardan con recelo y reserva. Sus códigos siempre serán indescifrables para una sociedad que vivió atemorizada por ellos. En este reportaje pudimos conocer el significado de su lenguaje, basado en colores, su brillo y su tono, su vestimenta y sus colores. Mucha gente se pregunta el amarillo y el negro, ¿por qué nosotros? Porque cuando apareció la idea de formar nuestra nación, tomaron en cuenta de que el dorado es el día, el negro la noche. Y si tú unes el color dorado y el negro, sale el color café, el color de los latinos. Por eso los reyes latinos, un color que nos identifique. De ahí lo que es la cruz significa lo que es el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. O sea, Dios hizo un sacrificio a mandar a su Hijo para que nos libre de los pecados a nosotros, porque somos creyentes de la religión. Y representamos el sacrificio en la cruz. Las cosas rojas que tienen nuestros collares es en honor a la sangre que derramaron nuestros hermanos por nosotros. Y la sangre que algún momento derramaremos nosotros mismos por llevar esto aquí. Se reúnen cada semana. Hacen una convocatoria de carácter obligatorio a todos los miembros que se hacen llamar entre sí como hermanitos o hermanitas. Comparten con sus familias, con sus hijos, y están personas de todas las edades. Aquí se recuerda el por qué son parte de la organización. Se conmemora a aquellos que ya fallecieron y a los hermanos que están en la cárcel. Según la jerarquía de los Latin Kings, todos son iguales. Hombres y mujeres son tratados por igual, aunque cada uno cumple una labor distinta. Los reyes, por ejemplo, velan por el bienestar de todos los miembros de la organización, y las reinas se encargan de cuidar a la familia. Nosotras las reinas somos un apoyo fundamental para nuestros hermanos, somos una familia. Nosotras las reinas velamos por el bienestar de nuestros príncipes, los hijos de nosotras como reinas, los hijos de los hermanos. Los Latin Kings son un mundo dentro de otro mundo. Tienen sus propias reglas y se autodenominan una nación. Somos como un mundo chiquito dentro de este mundo. O sea, tenemos los mismos reglamentos, tenemos un presidente, tenemos personas que se encargan de hacer leyes, todo así. Es un mundo, es como para nosotros, es nuestro estilo de vida y es algo que aceptamos y decidimos estar. En Ecuador hay 1.600 miembros activos que se congregan para diferentes actividades en todas las provincias. Adicional, 1.400 guardan prisión por diferentes delitos y 300 son considerados miembros pasivos.
Los activos tienen la misión de acrecentar el grupo y reclutar a jóvenes como Kevin, quien se unió a los Latin Kings cuando cumplió 17. Curiosidad, porque un amigo de aquí, que está aquí, él me dice, oye, yo estoy en los Latin Kings. Vine y yo vi, oye, bacán. Me ingresé, ¿quieres entrar? Quien quiere ingresar, den un paso adelante, porque éramos 3 los que íbamos a ingresar. Dimos los pasos adelante y ahí desde ese entonces sigo hasta ahorita parado. Kevin, como todos, se sometió a un año completo de observación y a pruebas que son secretas, que nadie las quiere revelar. Kevin, de forma genérica, nos menciona algunas. Son un año que pasas 3 etapas, un año, que te ponen a prueba, te dan conocimiento, te dan literatura para que te las aprendas. Te ponen a prueba, por ejemplo, una etapa de hostigamiento que se llama, oye, ven, acompáñame esto, apréndete lo otro para que expongas esto, para que expongas lo otro. Y ahí la nación te ve que tú realmente quieres estar. ¿Sí me entiendes? La nación, pero es una etapa que todo pasa antes de ser rey. Y Kevin ya es parte de este grupo que guarda para sí y entre sí esos secretos que catapultaron a los Latin Kings a ser una pandilla protagonista de una fuerte ola de violencia en Latinoamérica y en todo el mundo. Buscaron transformarse y dejar atrás los enfrentamientos mediante un pacto de paz que firmaron con otras organizaciones urbanas, como sus rivales, los Nietas y los Masters of the Street. Un hecho que jamás hubiesen imaginado que podía ocurrir. En sus recuerdos está la represión policial que los llevó a ocultarse durante años, hasta que en 2007, cuando en Ecuador empezaba la Revolución Ciudadana, llegaba también a su organización la tentación de los políticos, que les ofrecieron el camino de la legalización a cambio de apoyo. Dejar las calles no era fácil, porque debían mantenerse ocupados de otra manera que no sea la delincuencia. Entonces, buscaron apoyo en las universidades para capacitarse, para retomar los estudios y formar microemprendimientos. La Universidad Católica en Quito les abrió las puertas y les dio el espacio para crear su propio servicio de catering y una empresa de serigrafía. Una de las cosas más importantes que tenemos es procesos de profesionalización, que significa que ha habido la apertura de la universidad para integrar o para generar oportunidades de profesionalización de los miembros de la corporación. Alejandra Delgado ha seguido este proceso desde el 2014 y confiesa que el mayor reto en todos estos años ha sido luchar contra el estigma de la sociedad. Sí, me parece que uno de los principales retos ha sido ese del estigma, inmediatamente negarles cualquier posibilidad de transformación porque ya cargan el estigma, como si se trataría de una condición natural, como que no puede ser cambiada. Pero sí es importante entender que ellos lo que buscan es estas oportunidades que son educativas, laborales, sociales, inclusivas, de no discriminación, la posibilidad de que sus hijos puedan estudiar sin estigma, la posibilidad de que ellos puedan acceder a trabajo sin estigma. La idea del catering se creó por fomentar un impulso laboral a nuestros hermanos, a nuestra agrupación, ya que por el estigma y el ambiente económico del país no hay muchas oportunidades de empleo. Entonces se creó, en primera, es para ayudar a los hermanos, para que ellos tengan una fuente de empleo, una fuente de inversión económica y laboral. Miguel Jacome lidera este servicio desde hace 2 años y lo hace en compañía de otros 10 reyes y reinas. Aunque los contratos no son muchos, se sienten motivados por lo que han logrado hasta el momento. Yo creo que esto ha sido uno de los mejores realces hacia nosotros, como Latin Kings, ante la sociedad, ante las demás personas. Ha sido muy gratificante dar servicios y que se sientan contentos de nuestra calidad de producto. Ha sido lo mejor, y la meta que yo tengo hacia futuro es que el catering sea una cadena de restaurantes a nivel nacional. Este cambio en el comportamiento de los Latin Kings fue promovido por el gobierno del expresidente Rafael Correa. La legalización de las pandillas vino acompañada de promesas como oferta de trabajo, de acceso a la educación
de apoyo y reinserción a la sociedad. Pero todo a cambio de algo más. En el siguiente reportaje les contaremos acerca de estas promesas que se mantuvieron ocultas durante años y hoy, finalmente, son públicas. Y para todos mis hermanos, con orgullo esta nación sigue. Al regresar, la segunda parte de esta investigación. Esto es Visión 360, haciendo periodismo comprometido con la verdad. Hace una década hubiese sido impensable ver estas imágenes. Un miembro de los Latin Kings ejerciendo funciones de un legislador en la Asamblea Nacional. Es un hecho que, si bien escandalizó en su momento a la sociedad, hoy se ha normalizado. Es algo nunca antes visto en ninguna parte del mundo. Tener un legislador miembro de una organización urbana. Nadie conocía este dato del asambleísta, hasta que a principios del 2019 sacó su collar en el pleno de la Asamblea como muestra de apoyo hacia los miembros de su organización. Y digo nosotros porque yo también soy miembro de una organización urbana. Soy orgullosamente un Latin King. Las reacciones no tardaron en llegar. Me decían, eres un delincuente, eres un asesino, de todo. Me decían, eres un pandillero Latin King. Pero a su vez surgieron mensajes de otros miembros que buscan mostrar sus colores en público sin temor. Me han escrito personal de las Fuerzas Armadas y policías diciéndome, hermano, ¿usted cree que yo me pueda poner el collar como usted cuando tengo mi uniforme? Le digo, por supuesto, es tu cultura. En los planes de los Latin Kings no está la política. Pero Aliaga rompió esta regla cuando intentó representar a su organización en el poder legislativo. Por esta razón, la Corporación de Reyes Latinos y Reinas Latinas del Ecuador no reconoce al asambleísta como miembro de los Latin Kings. Dicen no sentirse representados. Nosotros no somos un movimiento político, una fuerza política. Queremos sí entender lo que es la política, pero nosotros no estamos involucrados en política. Y sabemos cuando un Latin King habla, porque son códigos que tenemos nosotros y un Latin King no puede hacer eso. Está rompiendo un código, entonces tú te das cuenta, él no es rey. Ver a un Latin King en la Asamblea Nacional o dirigiendo un microemprendimiento fue posible gracias a la legalización. Un acto que marcaría un antes y un después en la vida de esta organización urbana. La posibilidad de dejar las calles para estudiar o conseguir un empleo se convirtió en un anhelo para los Latin Kings. Fue entonces cuando empezaron los primeros acercamientos. Ya se hablaba de un cambio. Se hablaba por primera vez de legalizar a los Latin Kings. En julio del 2007, en el Salón Dorado de la Presidencia, estrecharon las manos Rafael Correa y el líder nacional de los Latin Kings. Se otorgó la personería jurídica a esta organización, permitiéndoles el acceso a créditos, a fuentes de empleo y educación. Pero además lo reconocía formalmente para frenar los abusos policiales y que puedan andar libremente con sus colores, sus collares y símbolos sin ser reprimidos. Era una organización que reclamaba desde hace tiempo ser incluida, ser aceptada y ser, digamos, reconocida como una organización juvenil. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento y la legalización permitió decirle a estos jóvenes, decirle, ok, el Estado les reconoce, tienen una personalidad jurídica, eso quiere decir que ustedes a partir de ese momento asumen también una responsabilidad hacia su propia organización y hacia la sociedad ecuatoriana y hacia el Estado. Comenzó a haber ese entendimiento y se dieron cosas mucho más fáciles ya para nosotros. No nos podíamos ni saludar ni en la calle, ya nos saludamos en la calle, caminamos en la calle, usamos nuestros collares, a pesar que todavía hay un estigma, pero ya lo hacemos. Antes no lo podíamos hacer. Se comparan a sí mismos con el cese al fuego de las FARC en Colombia. Tuvieron que dejar las armas, abandonar el negocio de las drogas y la pelea entre pandillas. No todos estuvieron de acuerdo.
Hay miembros que pensaban que era entregarse al enemigo y decidieron salir de la organización. El temor existió muy fuerte porque muchos miembros no creían en esto, no querían apostar, legalizarnos, ¿no? Legalizarnos es como entregarte a la policía que te coja preso y sepa tus datos, tu información y todas tus cosas. La legalización implicó un compromiso con la sociedad. Eso quería decir frenar la violencia. Un informe realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2018 señala el posible efecto de la legalización de las pandillas en la reducción de la tasa de homicidios en Ecuador, que pasó de 15.35 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2011 a 5 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2017. Sin embargo, para el Ministerio del Interior, la reducción de homicidios tuvo que ver con una serie de políticas públicas que el Estado ecuatoriano implementó durante este periodo. Pongo un ejemplo, en el año 2009 al año 2011 se implementó una política de regulación de armas sumamente fuerte. Y esta política de regulación de armas lo que hace es también reducir la tasa de homicidio. Y si le sumamos la profesionalización policial, es decir, esta reforma que pasamos a través de cambiar cómo vemos a la policía, porque esa fue la gran reforma, donde la policía empezó a ser una policía comunitaria, una policía que buscaba prevenir desde lo más cercano que era la ciudadanía. Han transcurrido 11 años de la legalización de los Latin Kings. A decir de los expertos, fue un proceso fallido, porque el Estado los dejó solos en el camino. No se reforzó la idea de potenciar a los jóvenes de las organizaciones urbanas, ni de trabajar en los barrios más vulnerables. El Estado debía dar un paso mucho más importante, debía elaborar conjuntamente con nosotros una política pública de juventud urbana, poder trabajar en la prevención, poder trabajar en dotar a los barrios de aquellos recursos y dispositivos que permiten que la vida en el barrio sea conducida por derroteros distintos a aquellos, algunas veces, de violencia, ¿no es cierto? Y entonces, pero eso no se dio. Entonces, ¿fue una jugada política del gobierno de Rafael Correa para tener aliados? Muchos de ellos tuvieron que actuar políticamente, a pesar de que esa no era tal vez su condición, o tal vez ese no era lo que ellos buscaban, pero tuvieron que actuar políticamente, participando en actividades, en desarrollo de acciones que beneficiaban al anterior gobierno, para que justamente ellos puedan alcanzar espacios como de trabajo en el sector público y hacer ese mecanismo de inclusión. Este acuerdo debía ser recíproco. El Estado hizo su promesa, pero los Latin Kings tenían que responder el favor al gobierno. Lo hicieron en las calles y en las urnas. Uno apoya bastante a lo que es las elecciones, cuando hay... Entonces, la organización plantea todas esas ideas, pero siempre cuando llaman al pueblo, el pueblo acude, se terminan las elecciones y se olvidan de nosotros. ¿A qué te refieres con el tema de las elecciones? Es cuando gana a alguna persona las asambleas, la presidencia y todas esas cosas. Entonces nos prometen muchas cosas y se olvidan de nosotros. Después, solamente están ahí por el apoyo y por el cambio, pero ahorita que los necesitamos no están. ¿Y en el momento que ellos los necesitaron, ustedes estuvieron? Sí, ahí sí. Acudíamos a las marchas. Teníamos que estar entalados, se llamaba La Nación Hermanitos, de carácter obligatorio. Se los necesita acá, porque la nación es un paso para la nación. Pero estuvimos ahí, y nada. Para nadie es un secreto que nosotros movemos masa y bastante gente. ¿Qué partidos políticos les buscaron en ese momento para poder apoyar? Bueno, los que están en ese tiempo en el poder. Los que están en ese tiempo en el poder. Se puede decir que yo tengo una familia de 6, 7 miembros de mi familia que por medio de mí puede influir a los votos hacia ellos. Entonces, si lo ves como ellos lo ven, dice, vamos ayudándolos a ellos y ellos nos ayudan a nosotros. Y en efecto, hubo un acuerdo, pero ya no se hablaba solamente de apoyo con votos o en las marchas. El récord policial de los Latin Kings fue borrado.
se habló que la legalización de los Latin Kings implicó borrar el historial o el récord policial de los delitos que no eran tan graves. ¿Ustedes qué conocen al respecto? Bueno, el acuerdo detrás de eso estaba un proceso de los récords policiales. Pero entonces, ¿cómo se llegó a categorizar qué delitos se borran, qué delitos no se borran? Detrás de esto, los delitos leves, que son los que mencionaste, son los delitos que, acorde a nuestra legislación, son los que tienen menos de 5 años de privación de libertad. ¿Por qué? Porque generalmente estos delitos son los delitos no violentos, son los delitos donde no se ha ejercido violencia, y en estos delitos son los que se buscaba regularizarles a los Latin Kings. ¿Se puede comprobar que solamente estos delitos hayan sido borrados? La respuesta es no, porque el Ministerio del Interior solo tiene registro hasta 2014 y las anteriores autoridades nunca documentaron nada relacionado a este acuerdo con los Latin Kings. Lo que sí se sabe es que lo cumplieron, pero el favor no fue para todos. Se cumplió, pero en partes. ¿Por qué? Porque a ciertos miembros se ayudó en eso ahí, a otros no. Hay otros que hoy en día, por decir, salen porque han estado mucho tiempo en prisión y ya no se los ayuda con eso. Carlos, por ejemplo, salió de la cárcel hace poco y hasta ahora no logra conseguir un empleo porque su hoja de vida está marcada por lo que hizo dentro de la pandilla. En mi caso, yo caí preso por mis errores, ¿sí? Estuve preso un tiempo. Al salir de la prisión, me encontraba con que ya no me querían dar trabajo. ¿Por qué? Por el récord. Porque ya a uno se le ensucia ¿cómo es? La hoja de vida. Entonces me iba a las empresas, pedía trabajo, me hacían la prueba y todo bien. Y el rato de que yo ya daba mis datos, me decían, ¿sabes qué? No puedes ejercer aquí en esta empresa. ¿Pero por qué? Le digo, porque tú tienes problemas con la ley. Algunos favores fueron compensados. En 2015, Diario El Telégrafo, que pertenece al Estado, documentó el momento en el que alrededor de 250 miembros de organizaciones urbanas como los Latin Kings y los Nietas se afiliaban a Alianza País de forma voluntaria. Para el asambleísta Aliaga, esta fue una forma de agradecimiento. Nosotros siempre hemos sido muy agradecidos con el proceso de la Revolución Ciudadana, liderado por el economista Rafael Correa. Dentro de nuestra organización, las personas que han querido vincularse a la política se les ha permitido. ¿Dónde está mi gente que representa mi nación? Latin Kings, Ecuador. Conocer un poco más de los Latin Kings nos ha tomado 8 meses, entre entrevistas, reuniones y ser parte de sus eventos. Hemos evidenciado que el hermetismo sigue presente. 11 años después, sus códigos internos siguen siendo secretos. A pesar de que su deseo es reinsertarse en la sociedad, aún no se puede hablar de lo que sucede puertas adentro. Aún quedan muchas preguntas por responder para lograr eliminar el estigma que los señala. Mucho más cuando ya no hay un Estado sobre ellos. Siga con nosotros porque aún tenemos más. Esto es Visión 360, haciendo periodismo desde todos los puntos de vista posibles. En esta sexta temporada, nuestro compromiso con ustedes no cambia. Visión 360 trabaja arduamente para llevarles cada domingo la verdad detrás de cada historia. Aquí un adelanto de los temas en los que estamos trabajando. No le gusta que me arregle o que me vea bonita o que alguien más me vea. Ten cuidado cómo te vistes, no puedes salir con short muy corto. Que así va a provocar a los hombres para que le toquen. Los micromachismos son todos aquellos comportamientos, gestos, estrategias, frases que están socialmente aceptados y que son el caldo de cultivo de las diferentes formas de violencia de género. Me pegó y hasta me pegó con mi propia mano. O sea, cogió mi mano y me golpeó en la cara con mi mano.
intentó aproximarse a besarme y me agarró del brazo y no me dejaba ir. Tuve que pedir ayuda. Y le echan la culpa a la chica porque es muy coqueta, sonríe mucho, tiene el cuerpo muy bonito, entonces él no lo pudo evitar. Siempre eran golpes fuertes, insultos horribles, cosas así, pero la última vez yo estoy 100% segura de que casi me mata. O sea, de hecho me decía, no vas a llegar hasta la casa. Me arrastró como desde el frente de los supercines hasta la Catalina Aldaz. Llegamos a la unidad judicial y vemos jueces, fiscales que empiezan a criticar a las mujeres, que empiezan a decirle, no, es que ha de haber sido su culpa que a su hija le violen. Eso ya es descuido de usted, señora. No tengan miedo de denunciar y con su empoderamiento usted va a ayudar a otra mujer que quizá directamente no le pide su ayuda, pero vio que usted tuvo valentía y si usted pudo, ella también puede. Aquí había dos casitas, aquí había una, allá por ese poste había otra, porque eso eran de unas primas de mi mami. ¿Y qué pasó con ellas, con las casas, con los dueños? Se cayeron, ya ellas se fueron y ahí las casitas también ya se destruyeron. Aquí era bonito esto, todo, ¿no? Cuando había gente, ahorita tampoco. Aquí hay escuela y la iglesia, casa comunal. ¿La escuela sigue funcionando? No. ¿Por qué? Porque ya no hay niños. La migración campo-ciudad, que es un fenómeno a nivel mundial, por diversos motivos. El fundamental es la pobreza rural. El pueblo era bien poblado, había harto personal en la escuela. Cogieron y se fueron, dejan abandonada toda la escuela. ¿Por qué? ¿Por qué se fueron yendo? ¿Qué pasaba? Porque no había trabajo aquí. Había una media cancha y jugábamos todas las tardes nosotros aquí. Estaba puebladito antes aquí, pero de ahí nada. ¿Cuánta gente vive aquí hoy? Ahorita somos los tres que estamos aquí nosotros, y dos con mi hija, con su esposa, y tres que están allá. Gracias por acompañarnos cada domingo. Como todas las semanas, queremos seguir construyendo con ustedes el mejor periodismo posible. En Visión 360 seguiremos recorriendo, cuestionando y caminando hacia la verdad. Un abrazo. Seguimos adelante.